Dicen que cada ciudad tiene un secreto escondido entre sus luces, y yo descubrí el mío en Madrid, una noche en que la lluvia golpeaba los ventanales de un rascacielos tan alto que parecía desafiar al cielo mismo. Ahí estaba yo, con el corazón acelerado y la respiración contenida, preguntándome cómo había llegado hasta ese punto. Afuera, los truenos retumbaban como si anunciaran una tormenta que no solo caería sobre la ciudad, sino dentro de mí. Él estaba ahí, Alejandro Cruz, el hombre más temido de toda España, frío, implacable, brutal cuando alguien se atrevía a contradecirlo, alto, con hombros tan anchos que parecían sostener el peso del mundo. Sus manos, grandes, fuertes, capaces de construir o destruir con un solo movimiento. Nadie se atrevía a mirarlo directamente a los ojos, porque decían que una vez que él te miraba, ya no había escapatoria. Yo no lo sabía en ese momento, pero desde esa primera noche ya estaba atrapada en su mundo. Su sombra se recortaba contra el cristal, mirando la ciudad desde lo alto como si fuera suya. No había dulzura en él, solo un silencio cargado de poder y un magnetismo oscuro que me jalaba hacia un destino del que no podría escapar. Y aquí estoy, dispuesta a contarte cómo un solo hombre cambió mi vida para siempre. Un hombre sediento de placer, de control. Un hombre que me enseñó que hay pasiones que son tan prohibidas como inevitables. Mi primer día en la Torre Cruz fue como caminar sobre una cuerda floja suspendida en medio del vacío. El edificio, con sus paredes de cristal oscuro y su vestíbulo de mármol brillante, imponía respeto desde el primer segundo. Cada rincón olía a poder, a lujo cuidadosamente planeado para recordarte que estabas entrando en territorio donde solo los más fuertes sobrevivían. Yo sabía que ocupar ese puesto era casi un suicidio. La asistente anterior de Alejandro había desaparecido de un día para otro, y los rumores hablaban de un error imperdonable, algo tan mínimo que cualquiera lo habría pasado por alto, menos él. Alejandro Cruz no toleraba fallas, no perdonaba debilidades. Era un hombre que había construido un imperio entero con disciplina, fuerza y un control absoluto de todo lo que tocaba. Cuando entré en su oficina por primera vez, sentí que me faltaba el aire. El silencio ahí dentro pesaba más que cualquier palabra, y él estaba de espaldas, observando la ciudad a través de un ventanal que ocupaba toda la pared. Su figura era imponente. Su traje hecho a la medida marcaba el contorno de un cuerpo fuerte, lleno de energía contenida. Parecía una estatua viviente, inmóvil, pero llena de un poder silencioso. ¿Así que tú eres la nueva? Su voz grave retumbó en la sala, pausada, como una orden disfrazada de saludo. Asentí, intentando mantener la compostura, aunque por dentro mis manos temblaban. Sus ojos se clavaron en mí con una intensidad imposible de sostener. Eran verdes, fríos como el acero, pero al mismo tiempo me quemaban por dentro, como si supieran leer cada secreto escondido en mi alma. «Aquí no hay margen de error», dijo apoyando los codos sobre su escritorio de nogal macizo. «Si decides quedarte, debes entender que trabajo bajo mis reglas, y mis reglas no se rompen». Sentí un nudo en la garganta, pero conseguí responder. «Lo entiendo, señor Cruz. Estoy aquí para cumplir con mis responsabilidades». Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en la comisura de sus labios, aunque sus ojos siguieron duros, calculadores. «Veremos cuánto aguantas». Ese fue el inicio de mi tormento. Cada día junto a él era un reto. Sus órdenes eran secas, rápidas, precisas, como disparos que no admitían réplica. No había espacio para dudas ni preguntas, y cada silencio suyo era una prueba que parecía diseñada para quebrarme. Pero lo peor no era su frialdad. Lo peor era la forma en que me observaba cuando pensaba que yo no lo notaba. Una mirada larga, intensa, cargada de algo que no sabía definir. No era solo control. Había deseo escondido, un fuego contenido que luchaba por no salir a la superficie.
Y aunque yo intentaba convencerme de que era mi imaginación, cada vez que sus dedos rozaban los míos al entregarme un documento, cada vez que se inclinaba demasiado cerca para darme una instrucción, mi cuerpo reaccionaba con un escalofrío que me traicionaba. Una noche, después de que todos se habían marchado, me llamó a su oficina. Afuera, la ciudad brillaba con miles de luces y adentro, el silencio era absoluto. «Necesito que organices estos contratos para el lunes», ordenó sin siquiera levantar la vista de su computadora. Me armé de valor y pregunté si podía llevarlos a casa. Fue un error. Levantó los ojos de inmediato, sus pupilas verdes atravesándome como cuchillas. El aire se volvió pesado. Caminó lentamente hacia el ventanal y con los brazos cruzados dijo con voz baja: «La cima es un lugar solitario y exige sacrificios. ¿Estás dispuesta a hacerlos?». No supe qué responder. Sentí que mi respiración se detenía. En ese momento entendí que el verdadero problema no era su carácter duro ni sus reglas imposibles. El verdadero problema era la atracción peligrosa que comenzaba a crecer entre nosotros. Una tensión silenciosa, prohibida, que amenazaba con consumirnos en cualquier instante. Y aunque sabía que debía huir, ya era demasiado tarde. Yo estaba entrando en un juego donde el deseo era tan fuerte como el miedo, y Alejandro Cruz no era un hombre que se detuviera una vez que había decidido algo. Durante las siguientes semanas, intenté convencerme de que todo lo que pasaba entre Alejandro y yo no era más que imaginación mía. Me repetía que su manera de mirarme era parte de su carácter controlador, que esa tensión que me dejaba sin aire era solo el miedo a perder mi trabajo. Sí, eso me decía, pero cada día era más difícil sostener esa mentira. Para evitar caer en la tentación, me refugié en la rutina. Llegaba temprano, organizaba los contratos, preparaba los informes y me aseguraba de que cada detalle estuviera perfecto antes de que él siquiera lo pidiera. Me forzaba a mantener un tono neutral en cada palabra, a responder con respeto y distancia. Incluso trataba de no levantar demasiado la vista cuando él estaba cerca. Y por un tiempo funcionó. Alejandro parecía haber regresado a esa frialdad calculada que lo caracterizaba. Ya no había esos silencios largos que me hacían temblar, ni esos roces sutiles que encendían mi piel. Su trato volvió a ser estrictamente profesional, órdenes directas, correcciones rápidas y nada más. Por fuera era como si todo hubiera vuelto a la normalidad, pero dentro de mí las cosas estaban lejos de estar en calma. Cada vez que lo veía pasar con ese porte imponente, con sus trajes impecables marcando su cuerpo fuerte, mi respiración se agitaba. Cada vez que escuchaba el sonido grave de su voz, mi piel se erizaba. Intentaba ignorar esa sensación, ahogarla con trabajo, con disciplina, con frialdad, pero el deseo no desaparecía, solo se escondía en lo más profundo de mí. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en mi escritorio, Laura, la jefa de las secretarias, se me acercó con una sonrisa cómplice. «Veo que aguantas bien el ritmo del señor Cruz. No muchas lo logran». «Hago lo que debo hacer», respondí con seriedad, aunque por dentro sentí un escalofrío. Sabía lo que quería insinuar. No era la primera vez que escuchaba comentarios sobre la proximidad que él solía tener con algunas asistentes. Y aunque en apariencia nada pasaba entre nosotros, dentro de mí sabía que esa línea frágil podía romperse en cualquier momento. El alivio llegó en forma de trabajo interminable. Alejandro empezó a viajar constantemente, reuniones en París, Londres, Nueva York, y yo aprovechaba cada ausencia suya para respirar en paz. El ambiente en la oficina se volvía menos denso cuando él no estaba, y yo podía concentrarme sin sentir ese par de ojos clavados en mí. Recuerdo en particular una semana en que estuvo fuera. La oficina, aunque ocupada, parecía ligera, casi tranquila. Yo incluso me permití sonreír de nuevo, hablar un poco más con mis compañeras, salir a almorzar sin estar tan pendiente del reloj.
Era como si la tormenta se hubiera alejado y el cielo se hubiera despejado por fin. Me repetía una y otra vez: todo está bajo control, no hay nada que temer. Hasta empecé a creerlo. Me convencí de que esa tensión había sido producto de mi imaginación y que Alejandro, en realidad, jamás cruzaría esa línea conmigo. Era un hombre demasiado frío, demasiado calculador, demasiado dueño de sí mismo como para dejarse llevar por algo tan irracional como el deseo. Pero en el fondo, algo me decía que solo era una calma aparente, un silencio antes de que la tormenta volviera con más fuerza, porque cada vez que pensaba en él, en su manera de mirarme, en la sensación de tenerlo tan cerca, mi cuerpo me recordaba que aquello no se había apagado, solo estaba esperando el momento justo para estallar. Esa fue mi solución temporal: esconderme en la rutina, engañarme con la idea de que podía controlar lo que sentía, fingir que nada pasaba. Pero lo que no sabía era que Alejandro Cruz jamás se detenía una vez que fijaba su atención en algo, y que yo, sin darme cuenta, ya me había convertido en su objetivo. La calma que había logrado construir con tanto esfuerzo se desmoronó una noche de tormenta cuando Alejandro regresó inesperadamente de un viaje. Yo estaba sola en la oficina, terminando de organizar unos informes. La mayoría de los empleados ya se había marchado y la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de cristal. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración entrecortada. De pronto, las puertas del elevador se abrieron y sus pasos firmes resonaron sobre el mármol. Sentí un estremecimiento recorrerme el cuerpo antes siquiera de verlo. Y cuando apareció en el pasillo, con el cabello levemente húmedo por la lluvia y la corbata floja alrededor del cuello, entendí que esa calma que me había convencido de tener bajo control no era más que una ilusión frágil. ¿Todavía aquí?, preguntó con voz baja, grave, mientras caminaba hacia su oficina. Estaba terminando los documentos para mañana, respondí, intentando sonar firme, aunque mi voz traicionó un leve temblor. Él se detuvo, me miró fijamente y luego dejó un pequeño silencio, como si quisiera que mis nervios crecieran con cada segundo. Finalmente dijo: «Acompáñame». Lo seguí hasta su despacho, donde solo la luz tenue de la lámpara iluminaba el espacio. Afuera, la tormenta rugía como un reflejo de lo que yo sentía dentro. Alejandro dejó su saco sobre el respaldo de la silla, se acercó al ventanal y sirvió 2 vasos de whisky. Me tendió uno sin apartar los ojos de mí. «¡Brindemos!», murmuró con una sonrisa enigmática. «Por la lealtad». Choqué el vaso con el suyo, pero mis manos temblaban. Bebí un pequeño sorbo, sintiendo cómo el calor del licor bajaba por mi garganta al mismo tiempo que sus ojos verdes me quemaban la piel sin tocarme. «¿Sabes cuál es tu problema, Isela?», me dijo de repente, pronunciando mi nombre como si lo saboreara. «¿Mi problema?», pregunté casi en un susurro. «Intentas esconder lo que sientes, pero tus ojos no mienten». Mi respiración se detuvo, no supe qué responder. Sentía que cada palabra suya me desnudaba, me dejaba sin defensas. Entonces dio un paso hacia mí, después otro y otro más, hasta quedar tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo envolviéndome. Mis labios se entreabrieron instintivamente, pero me obligué a mantenerme firme. «No voy a negar lo que es evidente», susurró. «Hay algo entre nosotros, Isela, algo que ninguno de los dos puede controlar». Su mano, grande y fuerte, rozó apenas mi rostro, bajando lentamente por mi mejilla hasta rozar mi cuello. Mi cuerpo entero se estremeció, y aunque mi mente gritaba que debía detenerlo, mi corazón pedía más. En ese instante comprendí que el verdadero peligro no era perder mi trabajo, ni enfrentar su carácter frío e implacable. El verdadero peligro era que yo estaba cruzando una línea de la que no había regreso. Alejandro me miró con una intensidad casi salvaje. Era un depredador que por fin encontraba a su presa, pero en sus ojos también había algo más.
una vulnerabilidad escondida, un miedo disfrazado de deseo. «Dime que me detenga», murmuró con los labios a centímetros de los míos. «Solo dilo y lo haré». Pero yo no lo hice. No porque no pudiera, sino porque no quería. Y entonces sucedió. Sus labios tomaron los míos con una fuerza desesperada, como si quisiera robarme el aliento, y yo correspondí con la misma intensidad. Lo que había sido silencio y represión por semanas se convirtió en un incendio que nos envolvió sin piedad. Me levantó con facilidad, como si no pesara nada, y me apoyó contra la fría pared de cristal que daba a la ciudad. Afuera, las luces parpadeaban, los autos corrían bajo la lluvia, la vida seguía. Pero en ese momento, en ese lugar, solo existíamos él y yo, fundidos en un deseo que desafiaba toda lógica. El nuevo problema estaba frente a mí, ardiendo en mis labios, en mis manos, en cada rincón de mi cuerpo. Ya no podía escapar. El placer prohibido que había tratado de negar se había convertido en una cadena invisible que me ataba a él. Y lo peor es que no quería soltarme. Esa noche, en la Torre Cruz, marcó un antes y un después en mi vida. Lo que empezó como un beso desesperado contra el ventanal, pronto se transformó en algo mucho más intenso, imposible de controlar. Alejandro me sostenía con esas manos grandes y fuertes, como si quisiera fundirme en su cuerpo, como si el mundo entero desapareciera y solo quedáramos nosotros, ardiendo en un deseo que ya no se podía contener. Cada movimiento suyo era brutal y delicado al mismo tiempo. Su boca recorría mi cuello con hambre, como un hombre que llevaba demasiado tiempo reprimiendo lo que sentía. Sus dedos, ásperos y firmes, se deslizaban por mi piel como si quisiera memorizar cada detalle de mí. Yo, lejos de resistirme, me entregaba con los ojos cerrados, sabiendo que estaba entrando en un terreno prohibido, peligroso, pero al mismo tiempo irresistible. Me llevó hasta su escritorio, barriendo los papeles y carpetas sin importarle nada. Me sentó allí frente a él y se quedó mirándome con los ojos encendidos, respirando agitado. «Si seguimos, ya no habrá regreso», dijo en voz baja, casi suplicante, pero con un brillo salvaje en la mirada. Yo no respondí con palabras. Lo tomé del cuello y lo atraje hacia mí, sellando sus labios con los míos. Fue mi respuesta clara e inevitable. No quería detenerme. El tiempo dejó de existir. Afuera, la tormenta rugía con truenos y relámpagos, como si el cielo entero estallara en cólera. Pero dentro de esa oficina, en ese rincón prohibido del mundo, no había espacio para nada más que nosotros. Cada caricia era fuego, cada suspiro era un grito silencioso de entrega total. Él, el hombre temido por todos, el magnate frío e implacable, se mostraba ahora de una forma distinta. Aún era brutal, aún era dominante, pero entre cada beso y cada movimiento había un rastro de ternura escondida, como si luchara contra sí mismo para no perder el control. «No debería estar pasando esto», murmuró contra mi piel apretando los dientes, «pero no puedo detenerme». Y yo lo entendía, porque sentía exactamente lo mismo. No había marcha atrás. Yo tampoco quería que se detuviera. En un instante, la oficina se convirtió en un campo de batalla entre la razón y el deseo. Su fuerza me envolvía, su pasión me arrastraba y yo lo recibía sin miedo, sabiendo que estaba arriesgando todo: mi trabajo, mi reputación, mi paz. Pero a cambio, estaba viviendo una experiencia tan intensa, tan prohibida y arrebatadora, que sabía que jamás podría olvidarla. Cuando por fin nos detuvimos, exhaustos, con los cuerpos aún temblando y los labios hinchados de tanto besarnos, Alejandro se quedó mirándome en silencio. No había rabia, no había frialdad, no había juego. Solo había unos ojos verdes que por primera vez mostraban vulnerabilidad. ¿Quieres que siga escribiendo esta historia llena de pasión y amor prohibido? Escríbeme en los comentarios, compártela con esa persona especial y no olvides dejar tu like para apoyarme. Esto no debía haber pasado.
susurró, más para sí mismo que para mí. Me acerqué, apoyé mi frente en la suya y con voz temblorosa pero firme le respondí: «Pero pasó y no me arrepiento». Él cerró los ojos, respiró hondo y me rodeó con sus brazos, como si al fin se rindiera ante algo que había intentado negar durante demasiado tiempo. En ese abrazo entendí la verdad. Lo que había entre nosotros ya no era solo atracción, no era solo placer prohibido. Era algo más profundo, más fuerte, más peligroso. Era amor disfrazado de fuego. Y aunque ambos sabíamos que aquello nos cambiaría para siempre, ninguno estaba dispuesto a renunciar. La pasión nos había consumido, el deseo nos había unido, y el amor, aunque prohibido, ya se había instalado en nosotros como una llama imposible de apagar. Después de aquella noche nada volvió a ser igual. Al día siguiente intentamos aparentar normalidad, fingir que todo seguía bajo control. Yo llegué a la oficina más temprano de lo habitual, con el corazón latiendo fuerte, intentando convencerme de que lo ocurrido había sido un error, un desliz que se podía enterrar bajo el peso del trabajo y la rutina. Pero cuando crucé la puerta de la Torre Cruz, sentí que cada pared, cada rincón, cada sombra llevaba grabado el recuerdo de lo que había pasado. Caminé por el vestíbulo con paso firme, aunque por dentro me temblaban las piernas. Los empleados hablaban entre ellos, los teléfonos sonaban, las teclas golpeaban los escritorios. Todo parecía normal, excepto mi propio cuerpo, que aún ardía con la memoria de sus manos, de su boca, de su fuerza brutal y al mismo tiempo cuidadosa. Cuando finalmente lo vi, mi respiración se detuvo. Alejandro estaba en su oficina, sentado tras el escritorio, con la misma frialdad de siempre, revisando unos documentos como si nada hubiera pasado. Su traje oscuro, su corbata perfectamente ajustada, su porte intocable. Parecía el mismo hombre frío y distante que conocí el primer día. Pero lo que me desarmó fueron sus ojos. Durante un instante nuestras miradas se encontraron, y ahí supe la verdad. Él también recordaba. Podía fingir indiferencia ante los demás, pero sus pupilas delataban lo que luchaba por esconder. «Buenos días, señor Cruz», dije con voz firme, intentando no mostrar la tormenta que llevaba dentro. «Buenos días, Isela», respondió apenas levantando la vista. Nada más, ninguna sonrisa, ninguna palabra que revelara lo ocurrido. Y sin embargo, ese silencio era más elocuente que cualquier frase. Era como si entre los dos se hubiera formado un pacto secreto. Nadie debía saberlo, pero ninguno podía olvidarlo. Los días siguientes fueron un juego peligroso. En las reuniones, frente a todo el equipo, Alejandro mantenía su máscara intacta, dando órdenes con la misma autoridad de siempre. Pero cuando se acercaba demasiado para corregir un informe, cuando su mano rozaba la mía al pasarme un documento, cuando su mirada se detenía un segundo más en mis labios, mi corazón golpeaba con una fuerza que me dejaba sin aire. Yo intentaba resistir, me repetía que debía mantener la distancia, que no podía permitirme caer otra vez en sus brazos, pero resistirse a Alejandro Cruz era como tratar de contener una tormenta con las manos desnudas. Él era un huracán de poder y deseo, y yo estaba atrapada en su centro. Una tarde, después de que todos se habían marchado, fui a dejar unos contratos en su oficina. Toqué suavemente la puerta, la empujé y lo encontré de pie, frente al ventanal, con la chaqueta colgada en el respaldo de la silla y la corbata desajustada. Tenía un vaso de whisky en la mano y la ciudad iluminada extendiéndose a sus pies. «No deberías quedarte tan tarde», dijo sin voltear, su voz grave rompiendo el silencio. «Usted me lo pidió», contesté, colocando los documentos en su escritorio. Él giró lentamente, sus ojos verdes fijándose en los míos como un imán imposible de evitar. Dio un paso hacia mí, luego otro. Yo retrocedí instintivamente hasta que mi espalda chocó con la fría pared de cristal. Su sombra me envolvía. Su respiración me rozaba la piel, y en ese instante supe que estaba perdida. «Dime que pare»,
susurró su voz baja, casi ronca. Dímelo y lo haré. No lo hice. No podía. Mi silencio fue la respuesta que él esperaba. Alejandro dejó el vaso sobre la mesa y con una brutalidad contenida me atrapó entre sus brazos. Sus labios buscaron los míos con una urgencia que me arrancó el aliento y yo lo recibí con la misma desesperación. No había espacio para dudas ni para frenos. Era fuego puro, devorándonos sin piedad. Me levantó con facilidad, sus manos recorriendo mi cuerpo con fuerza, marcando cada curva como si quisiera adueñarse de mí para siempre. Yo me aferré a su cuello, sintiendo cómo el mundo desaparecía a nuestro alrededor. Afuera, las luces de Madrid brillaban indiferentes, pero dentro de esa oficina el tiempo se había detenido. Esa noche entendí lo que significaba estar atrapada en un deseo sin retorno. No era solo pasión, no era solo placer prohibido, era un lazo invisible que me unía a él, una cadena ardiente de la que ya no quería escapar, porque aunque me negara a aceptarlo, ya no había vuelta atrás. Alejandro Cruz se había convertido en mi obsesión, en mi tormenta, en mi condena y en mi salvación al mismo tiempo. Después de aquella segunda noche de pasión en su oficina, supe que ya no existía manera de volver atrás. Alejandro y yo habíamos cruzado una línea invisible, y aunque intentáramos fingir normalidad, cada encuentro, cada mirada, cada roce accidental era un recordatorio ardiente de lo que habíamos vivido. Durante el día todo parecía bajo control. Él seguía siendo el magnate temido, el hombre frío y calculador que daba órdenes con voz firme, que caminaba entre los empleados con pasos seguros y mirada implacable. Yo intentaba mantener mi papel de asistente profesional, trabajando con precisión, cumpliendo cada una de sus demandas. Pero cuando nos quedábamos solos, cuando la puerta se cerraba y el silencio nos envolvía, el aire se volvía denso, cargado de electricidad. Bastaba una palabra, un gesto, un segundo de contacto visual para que el fuego regresara con más fuerza. Una tarde, la oficina estaba casi vacía. Los demás habían salido antes por una reunión externa y yo me quedé organizando unos informes. Alejandro se acercó a mi escritorio sin previo aviso. Su sombra cubrió mis papeles y, cuando levanté la vista, lo encontré mirándome fijamente, con los ojos verdes brillando de una manera que reconocí al instante. «Ven conmigo», dijo sin darme opción a negarme. Lo seguí hasta su despacho. Apenas cerró la puerta, el ambiente cambió por completo. El Alejandro distante se desvaneció y en su lugar estaba el hombre hambriento de mí, el que me hacía perder el control. Se acercó despacio, con esa seguridad que me desarmaba, y sin esperar más, me tomó de la cintura con sus manos grandes y fuertes. Su beso fue brutal, cargado de un deseo reprimido que explotaba sin medida. Me levantó con facilidad y me sentó sobre su escritorio, empujando carpetas y objetos a un lado, sin importar nada más que el contacto de nuestros cuerpos. Yo lo rodeé con las piernas, sintiendo la tensión de sus músculos, el calor de su respiración contra mi piel. «Eres mía, Isela», murmuró contra mis labios con voz ronca. «Y lo sabes». No podía negarlo, no quería negarlo. En ese momento ya no era su asistente ni él mi jefe. Éramos dos seres atrapados en un deseo prohibido, consumidos por una atracción que nos arrastraba cada vez más profundo. Pero esa entrega no estaba libre de miedo. Mientras sus manos recorrían mi cuerpo con urgencia, una parte de mí temía ser descubierta. Las paredes de cristal de su oficina, aunque cubiertas por cortinas pesadas, parecían delatar lo que hacíamos. Cada ruido, cada golpe de la tormenta afuera me hacía estremecer con la idea de que alguien podría entrar en cualquier momento. Y sin embargo, ese miedo no me detuvo. Al contrario, lo hacía aún más intenso. El peligro de ser descubiertos volvía cada caricia más ardiente, cada beso más desesperado, cada suspiro más profundo. Era un juego peligroso, una cuerda floja sobre el abismo, pero yo ya no podía bajar.
Esa noche, Alejandro me mostró otra faceta de él. Brutal, sí, sediento de placer, implacable en cada movimiento, pero también vulnerable en los silencios, en la forma en que me abrazaba después, como si temiera perderme. En sus ojos vi algo que me confundió. No era solo deseo, era algo más, algo que él mismo luchaba por ocultar. «Esto nos destruirá», susurró, apoyando su frente en la mía mientras recuperábamos el aliento. «Entonces que nos destruya», respondí sin pensar, con la voz entrecortada por la emoción. Él me miró en silencio, y por un instante el mundo pareció detenerse. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente, pero dentro de esa oficina no existía nada más que nosotros, dos almas perdidas encontrándose en medio de un incendio imposible de apagar. La entrega era total. Ya no había máscaras, ya no había reglas. Habíamos caído en un abismo de placer prohibido y cada vez que intentábamos salir, terminábamos hundiéndonos más profundo. Y aunque en mi interior sabía que todo podía terminar mal, que estábamos arriesgando demasiado, mi corazón y mi cuerpo pedían una sola cosa: más. A partir de esa noche, Alejandro y yo comenzamos a vivir un secreto tan intenso como peligroso. La Torre Cruz, que antes me parecía un edificio frío y distante, se convirtió en el escenario de nuestra obsesión. Cada pasillo, cada sala de juntas, cada rincón de esa oficina de cristal era testigo silencioso de lo que compartíamos. Y aunque nadie sabía lo que ocurría detrás de las puertas cerradas, yo sentía que el aire estaba cargado, como si en cualquier momento nuestro secreto pudiera explotar. Durante el día todo parecía normal. Él se mostraba distante, implacable como siempre. Sus órdenes eran firmes, sus gestos precisos, su porte impecable. Nadie podría sospechar que detrás de esa máscara de hierro se escondía un hombre que me deseaba con una fuerza salvaje, que en las noches me hacía suya como si quisiera borrarme la piel con sus manos grandes y ansiosas. Pero yo lo sentía en cada detalle. Cuando pasaba cerca de mí, en medio de los empleados, sus ojos apenas me rozaban, pero bastaba ese contacto fugaz para encenderme por dentro. Cuando me entregaba un informe, sus dedos se demoraban apenas un segundo sobre los míos, lo suficiente para recordarme todo lo que habíamos vivido en la oscuridad de su oficina. Y cuando hablaba con otros, aunque parecía concentrado, yo sabía que de reojo me observaba, reclamando con su mirada lo que era suyo en secreto. La tensión era insoportable. Yo vivía con el miedo constante de ser descubierta. Cada vez que alguien entraba a su despacho sin avisar, mi corazón se detenía, temiendo que nos sorprendieran en medio de una caricia prohibida. Cada llamada, cada reunión improvisada era un recordatorio de que estábamos jugando con fuego. Y sin embargo, ese peligro nos consumía aún más, porque era precisamente el riesgo lo que hacía que cada encuentro fuera más ardiente. El miedo a ser descubiertos volvía cada beso urgente, cada roce desesperado, cada abrazo imposible de resistir. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos en una reunión con directivos, rodeados de gente elegante, todos atentos a las gráficas y números que Alejandro exponía con su voz grave y segura. Yo estaba sentada a su lado, tomando notas, fingiendo total concentración. Pero debajo de la mesa, su mano buscó la mía. Al principio pensé que era un accidente, pero no lo fue. Su pulgar acarició lentamente mi palma en un gesto tan sutil que nadie más podía notarlo. Mi respiración se agitó de inmediato. Mis mejillas se encendieron. No podía moverme, no podía apartar la mano, porque ese contacto secreto me paralizaba y al mismo tiempo me quemaba. Alejandro seguía hablando con naturalidad, con la mirada fija en los ejecutivos, pero su mano no me soltaba. Ese simple gesto, invisible para todos, fue más intenso que cualquier beso. Era su manera de recordarme que, aunque pareciera pertenecer al mundo entero, en realidad yo era suya.
Al final de la reunión, cuando todos se levantaron para irse, Alejandro se inclinó hacia mí y con voz tan baja que solo yo escuché, murmuró: «Nos vemos en mi oficina en 10 minutos». Ese día la espera fue insoportable. Me encerré en la sala de archivos fingiendo revisar documentos, pero en realidad contaba los minutos uno por uno. Cuando al fin entré en su despacho, lo encontré de pie junto al ventanal, con la ciudad iluminada a sus pies. Apenas cerré la puerta, me tomó de la cintura y me atrajo hacia él con una fuerza que me dejó sin aliento. Su beso fue feroz, cargado de todo lo que había reprimido durante el día. Me empujó contra la pared de cristal y mientras sus manos me recorrían con brutalidad y deseo, susurró en mi oído: «No sabes lo que me cuesta fingir frente a todos. Quiero gritar que eres mía». Yo lo abracé con fuerza, temblando entre el miedo y el placer, porque en ese instante entendí que nuestro secreto no era solo un juego, era una adicción que nos consumía, un fuego que se extendía más allá de nosotros y que tarde o temprano podía arder a la vista de todos. Pero lejos de querer apagarlo, lo avivábamos con cada encuentro, con cada beso, con cada mirada robada. Éramos dos cómplices en un crimen de pasión que nadie podía probar, pero que nos marcaba en cada respiro. Y así, entre la oscuridad de los pasillos y la luz fría de la ciudad que brillaba tras los ventanales, descubrí la verdad más peligrosa de todas. No era yo la que corría el mayor riesgo, era él. Porque por primera vez, Alejandro Cruz, el hombre que nunca se rendía, estaba cediendo ante algo que no podía controlar: el amor. Lo que comenzó como un secreto ardiente, pronto se convirtió en una obsesión que dominaba cada aspecto de nuestras vidas. Alejandro y yo ya no éramos capaces de pensar con claridad. Cada mañana, al entrar en la Torre Cruz, sentía el mismo vértigo que provoca pararse al borde de un precipicio. Sabía que un paso en falso podía destruirnos, pero aún así no podía dejar de caminar hacia él. De día fingíamos distancia, frialdad, normalidad, pero en realidad cada segundo era un juego de provocaciones silenciosas. Una mirada prolongada en medio de una reunión, un roce disimulado al pasarme un documento, un gesto mínimo que solo yo sabía interpretar. Para todos los demás, Alejandro seguía siendo el empresario implacable, inaccesible, dueño absoluto de todo lo que lo rodeaba. Para mí, era un hombre consumido por el deseo, un volcán que apenas contenía la lava a punto de estallar. Y yo no era mejor. Empecé a vivir pendiente de cada movimiento suyo, cada vez que lo veía hablar con otras mujeres, cada sonrisa educada que regalaba en los eventos sociales, sentía una punzada de celos recorrerme el pecho. Sabía que yo no tenía derecho a reclamarle nada, pero al mismo tiempo mi cuerpo y mi corazón gritaban que él ya me pertenecía. Esa contradicción me quemaba por dentro, y Alejandro lo sabía. Una noche, después de una cena con inversionistas, me llevó a su departamento privado en la última planta de la torre. Era un espacio elegante, decorado con tonos oscuros, arte minimalista y ventanales enormes que dejaban ver toda la ciudad iluminada. Yo estaba nerviosa, consciente de que entrar ahí era dar un paso más hacia un abismo del que ya no habría regreso. Apenas cerró la puerta, Alejandro me arrinconó contra la pared con esa brutalidad que me hacía temblar, no de miedo, sino de placer. «No soporto la idea de verte caminar entre ellos como si no fueras mía», me susurró con voz ronca, sus labios rozando mi oído. «No entiendes lo que me haces perder el control». Su confesión me desarmó. Alejandro Cruz, el hombre que jamás mostraba debilidad, admitía que yo era su punto vulnerable. Y eso, en lugar de asustarme, me encendió más. Lo abracé con fuerza, buscando sus labios con desesperación, dejándome llevar por esa tormenta de emociones. Lo que ocurrió esa noche fue distinto a todo lo anterior. Sí, fue pasión brutal, fuego desbordado, placer prohibido llevado al límite, pero también hubo algo más. Entre cada beso feroz,
Entre cada caricia intensa, había instantes en los que Alejandro me miraba con una ternura que jamás había mostrado ante nadie. Era como si en ese departamento secreto se permitiera ser él mismo, sin máscaras, sin muros, sin el peso del imperio que había construido. «Te deseo más de lo que debería», confesó con la respiración entrecortada, su frente apoyada en la mía. «Y eso me asusta». Sus palabras se clavaron en mí como un fuego lento, porque yo sentía lo mismo. Estábamos atrapados en un laberinto de deseo y obsesión del que ya no podíamos escapar. Cada encuentro era más intenso, cada separación más insoportable. Nos buscábamos como adictos al veneno que los está matando, sabiendo que la caída era inevitable, y aún así, incapaces de detenernos. Con el paso de los días, la obsesión empezó a desbordarse más allá de las paredes de la torre. Alejandro me llamaba a horas insólitas, me pedía que lo acompañara en viajes de negocios donde la línea entre el trabajo y el placer desaparecía por completo. En hoteles de lujo, en salas privadas, en autos con cristales oscuros, cada lugar se transformaba en un escenario de nuestra pasión prohibida. Pero esa entrega absoluta tenía un precio. Los rumores comenzaron a circular. Miradas curiosas en la oficina, comentarios velados entre los empleados. Nada concreto, nada comprobable. Pero yo lo sentía. El mundo empezaba a sospechar. Y aún así, ni él ni yo dimos un paso atrás, porque lo que compartíamos no era algo que pudiera frenarse con miedo o prudencia. Era un abismo que nos llamaba cada vez con más fuerza. Y aunque sabíamos que la caída podía destruirnos, ya no importaba. Habíamos cruzado el punto de no retorno. Ya no se trataba solo de deseo. Era amor disfrazado de obsesión, pasión vestida de peligro. Y en ese juego sin reglas, Alejandro y yo estábamos dispuestos a perderlo todo, con tal de no perdernos el uno al otro. La obsesión nos había consumido tanto que ya no existía diferencia entre el día y la noche, entre el trabajo y el deseo, entre lo correcto y lo prohibido. Alejandro y yo vivíamos en un torbellino que nos arrastraba sin frenos, un fuego que crecía con cada encuentro, que nos ataba con cadenas invisibles más fuertes que cualquier razón. Yo sabía que aquello podía destruirnos, pero ya no me importaba. Cada vez que lo sentía cerca, cada vez que su voz grave pronunciaba mi nombre, todo lo demás desaparecía. No había futuro, no había consecuencias, solo el presente, ardiente y feroz, que compartíamos como si fuera la última vez. La noche del clímax llegó en medio de un evento social. La Torre Cruz celebraba un contrato millonario y en el salón principal se reunían empresarios, políticos y celebridades. Luces brillantes, copas de champán, vestidos elegantes y trajes impecables. Yo estaba allí cumpliendo mi papel de asistente, vestida con un traje rojo ajustado que revelaba lo suficiente para provocar, pero lo bastante sutil para mantener la elegancia. Alejandro, impecable en un traje negro a la medida, se movía entre los invitados con la seguridad de un rey en su reino. Saludaba, sonreía, estrechaba manos, pero yo sabía que cada gesto suyo era pura fachada. Sus ojos, aunque fingían mirar a otros, me buscaban constantemente. Y cuando por fin nuestras miradas se encontraron a lo lejos, entendí que esa noche no habría marcha atrás. Durante horas fingimos distancia. Él atendía conversaciones importantes, yo revisaba detalles del evento, pero la tensión era insoportable. El deseo nos devoraba. Bastaba una sola chispa para incendiarlo todo. Y esa chispa llegó cuando un empresario extranjero, demasiado atrevido, se inclinó hacia mí con una sonrisa insinuante. No llegó a tocarme, pero fue suficiente para que Alejandro cruzara el salón en segundos, con la furia contenida en sus ojos verdes. «Necesito hablar contigo ahora», dijo con voz baja pero firme, tomándome del brazo con fuerza, sin importarle las miradas curiosas. Me arrastró fuera del salón, por un pasillo silencioso, hasta una sala privada. Cerró la puerta de golpe y me miró con una mezcla de rabia, celos y deseo desbordado. «¿Qué crees que haces?»,
preguntó su respiración agitada. Solo estaba cumpliendo mi trabajo, respondí, aunque mi voz temblaba. No me mientas, Isela. Dio un paso hacia mí, sus ojos brillando. No soporto ver a nadie cerca de ti. Y antes de que pudiera responder, sus labios se apoderaron de los míos en un beso furioso, desesperado, que me robó el aire. Sus manos me sujetaron con brutalidad, como si quisiera fundirme en él, y yo correspondí con la misma intensidad, olvidando todo lo demás. La pasión nos arrastró de nuevo. Los papeles de la mesa cayeron al suelo, las copas se rompieron contra la alfombra, pero nada nos detuvo. Afuera, el mundo seguía su curso, pero dentro de esa sala éramos solo nosotros, dos cuerpos devorándose, dos almas rindiéndose por completo. «Dime que me detenga», susurró con los labios en mi cuello, la voz ronca por el deseo. «No», jadeé con las manos aferradas a su espalda, «no quiero que te detengas nunca». Y él no lo hizo. Esa noche fue distinta a todas. Fue placer brutal, sí, pero también amor puro. Entre cada beso salvaje había caricias suaves. Entre cada embestida desesperada había abrazos tiernos. Era como si Alejandro estuviera luchando contra sí mismo, intentando equilibrar al hombre sediento de placer con el hombre que, aunque no quería admitirlo, ya estaba enamorado. Al final, exhaustos, caímos juntos sobre la alfombra, respirando agitadamente. Alejandro me miró en silencio, sus ojos verdes llenos de algo que nunca había mostrado: miedo. «Esto no debería haber pasado», murmuró con la voz rota. «Pero pasó», respondí acariciando su rostro. «Y sabes tan bien como yo que ya no podemos escapar». Él cerró los ojos, me abrazó con fuerza y, por primera vez, no dijo nada. No hubo advertencias, no hubo frialdad, no hubo juegos, solo silencio. Un silencio lleno de entrega, de rendición, de amor. Esa noche entendí que ya no se trataba de un secreto, de un deseo prohibido ni de una obsesión. Era algo más profundo, más fuerte, más real. Alejandro Cruz, el hombre temido por todos, se había rendido, no ante un enemigo, no ante un rival, sino ante mí. Y yo, lejos de sentir miedo, me entregué con él, porque aunque el mundo no lo aceptara, aunque el futuro fuera incierto, lo que teníamos era demasiado poderoso para negarlo. Nuestro final no fue un adiós, fue una promesa silenciosa, sellada con cada beso, con cada caricia, con cada mirada ardiente, la promesa de seguir adelante, aunque el precio fuera alto. Porque cuando dos almas se encuentran en un fuego así, no existe fuerza en el mundo capaz de apagarlas. Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa. Déjame tu comentario, comparte con alguien especial, deja tu like y que Dios bendiga tu vida siempre.